Hola, ¿qué tal? Muchas bendiciones para todos. Este es el número de video 3, discipulado. Hoy vamos a estar hablando acerca de la teología básica de la oración. Así que quiero que te alistes, que te pongas cómodo, que tomes nota y que también puedas tener, si quieres, tu Coca-Cola cero, tu té, un cafecito y podamos nosotros aprender de lo que Dios tiene para tu vida el día de hoy. Bueno, vamos a empezar en 1 Corintios 14:15, que dice que pues oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Lo que pasa es que tenemos que entender a Dios como rey, ¿sí? Para poder entender un poco acerca de la oración. Nosotros no vemos a Dios como rey porque quizá no hemos visto un rey acá en la tierra que nos pudiese ayudar a compararlo. Fíjate que el modo de gobernar en aquel entonces es que toda la gente llevaba sus impuestos hacia el rey y el rey se enriquecía. Y entre más se enriquecía el rey, esa era la gloria del rey, su enriquecimiento, sus vestiduras de oro, una esposa real. Y entre más se enriquecía el rey, el pueblo se alegraba. Entonces venía el rey, como era muy rico, él protegía al pueblo, hacía unas murallas, le daba cierta confianza al pueblo, porque el rey era muy rico, ¿sí? Y esa era la gloria. Decían, bueno, yo soy de Canaán, miren mi rey. El rey era esplendoroso. Cuando él salía a hacer una caminata al pueblo, iba con su séquito. Él salía con un gran esplendor, con vestiduras de oro, y la mayor cantidad de la riqueza era para el rey. Nosotros hoy en día tenemos una visión de gobernado como un presidente, un hombre como nosotros que sale con un buen traje y un buen carro, pero no vemos cómo vive, no sabemos su esplendor, si su casa quedó que tiene. En aquel entonces ese era el esplendor, el rey. Entonces ellos entendían perfectamente cuando se hablaba del rey de reyes, de Dios, alguien a que se le da todo para darle gloria, para darle honor, esplendoroso, él se lo merece todo, él es el más grande y el único Dios. Entonces, a él hay que llegar con entendimiento. Yo me recuerdo que en una ocasión había una persona que le quería hacer llegar un mensaje a un presidente de Guatemala que era cristiano. Entonces viene él y le escribe una carta. Yo estaba ahí porque yo estuve en todo eso, ¿no? Cuando se la mandó él al presidente, escribe una carta a mano, en un papel de líneas. Le escribe una carta con muchas faltas de ortografía, ¿verdad? Y bueno, la persona que se la recibe se la da y se la envía al presidente, y nunca supe yo que le contestó. Y ese hermano estaba algo molesto porque dice que el presidente no le había contestado. Lo que pasa es que quizá no llegó con entendimiento a darle el mensaje al presidente. Entonces nosotros sí tenemos que llegar con entendimiento para dar nuestro mensaje al Rey de Reyes. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que ver este punto. Si él nosotros no podríamos sostener una plática con el Padre que está en los cielos, porque realmente ya lo sabe todo, ¿sí? Lo que vas a pedir, él ya lo sabe. ¿Cómo te sientes? Ya lo sabe. Entonces, tú tienes que ir sabiendo eso. Pero eso sí, Dios quiere escuchar tus palabras, quiere escuchar tu sinceridad. Él le gusta de que tú pues platiques con Él y que te entregues a Él en oración. Pero nosotros tenemos que entender que Él está muy alto, que Él es el Altísimo. Tenemos que ir con entendimiento. Entonces vamos a ver algunos puntos básicos de la oración, eh, para que puedan servir de bendición para nosotros, ¿sí? Desde el comienzo de la creación, el ser humano se ha intentado relacionar con Dios, llevándole ofrendas en oración, llevando sacrificios a Él. El hombre está intentando subir. ¿Te recuerdas tú de la Torre de Babel? Los propósitos era estar cerca de Dios y relacionarse con Dios. Entonces ellos construyen una torre que
los acercara a Dios. Ese era el propósito, porque el hombre quiere relacionarse con Dios. Dice Jeremías 29:7, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella Jehová, a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esto quiere decir que nosotros, hermanos, tenemos que estar orando por todo y en todo, porque de esa manera nos comunicamos con Dios y ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra fe en Dios, confiamos, aprendemos a confiar en Dios. Este versículo nos habla acerca de que tenemos que orar, que ellos tenían que orar por la ciudad a donde habían sido enviados, habían sido ellos llevados cautivos a Babilonia, y el Señor les recomienda: oren por esa ciudad para que ustedes vivan en paz. El mensaje de introducción es: tenemos que orar por todo, por nuestras necesidades. Tenemos que estar orando por nuestros hijos, tenemos que estar orando por el trabajo. Cuando salgamos tenemos que estar orando, y vamos a ver nosotros cómo avanzamos, cómo tenemos éxito en el mundo espiritual para que todo lo que hagas prospere, que eso es a ese punto queremos llegar. Jesús es el modelo de oración. ¿Qué quiere decir esto? Número uno, Jesús es el modelo de oración. ¿Por qué? Porque Jesús oraba por todo. Nos damos cuenta nosotros que Jesús quizá él era el medio para llegar al Padre, pero aún así él constantemente iba delante del Padre para orar. Oró cuando fue su bautismo y descendió el Espíritu Santo como una paloma. Cuando hizo la elección de los 12 discípulos, oró también. Cuando estaba en el monte de la transfiguración, y hay una nube blanca alrededor, y sus vestiduras se transforman en blancas, y desciende Elías y Moisés, él estaba orando en ese monte, ¿sí? Porque cuando uno ora y oras constantemente, vas a recibir visitaciones sobrenaturales de parte de Dios, ¿sí? Antes de morir, ¿qué hizo Jesús? No se durmió, sino que él se puso a orar. No fue una terapia con un psicólogo, ¿verdad? Para tratar el miedo, sino que él se puso a orar, ¿sí? Así que como él oraba en todo, y los discípulos se dieron cuenta que él oraba, entonces le pregunta: Señor Jesús, por favor, enséñanos a orar. Entonces, de ese verso nos vamos a desglosar para que nosotros también podamos, en una parte de esta enseñanza, aprender a orar. Dice Mateo 6, del 5 al 18. Cuando ores, no seas como los hipócritas. Uf, qué duro eso. ¿Verdad? Primero, qué dura esa palabra. Cuando ores, no seas como la gente hipócrita. Porque hoy en día hay mucha gente que está creyendo que ora, pero ora hipócritamente, con falsedad, quiere decir eso. Ora creyendo que va delante de Dios, creyendo que son escuchados delante de Dios, pero realmente no tienen la capacidad, el entendimiento ni la solvencia para poder acercarse a Dios. Así que hay mucha gente que a Dios ya no la escucha. La única oración que escucha el Señor de primas a primeras es la oración del arrepentimiento por el pecado para convertirse a Él. Esa oración siempre la va a escuchar todo el Señor, no importa que seamos. Pero cuando nosotros nos convertimos al Señor, mucha gente puede orar hipócritamente, ¿sí? Orar solo porque tienes una necesidad. Busco a Dios cuando tengo necesidad. Si tengo problemas, busco a Dios. De lo contrario, pues la oración puede esperar, ¿sí? Mucha gente piensa así. Cuidado, para que no podamos orar falsamente, solo pidiéndole al Señor como que Dios fuera un banco. Cuidado, o que Dios fuera la policía. Cuidado. Podemos orar por eso, pero hermanos, debemos de aprender a tener un diseño, una cultura de oración en nuestra vida para que Dios nos escuche. Entonces, número uno, hermanos, de este punto, punto A, no oremos como los que son falsos, cristianos falsos, que van a Dios solo porque les conviene. Cuidado, falsamente. Porque ellos aman orar en pie, en las sinagogas, en las iglesias, aman orar. Aman llegar a la iglesia y orar, y en las esquinas y en las calles se ponían a orar para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿sí? Cuando nosotros estamos dentro de la iglesia, nosotros incentivamos mucho a la oración.
Yo de mi parte, yo he visto la mano de Dios en la oración. Entonces incentivamos a la gente a que ore. Lo que hemos visto, hemos vivido, hemos oído, eso les comunicamos. Entonces incentivamos a la gente a que ore. Entonces, dentro de una congregación, hermano, cuando nosotros estamos buscando al Rey, siempre va a haber un sentido de deseo a ver quién da más. Eso es una competencia saludable, pero a veces tiene que ser controlada, porque había gente que en ese sentido entre todo, de darle mejor a Dios, quien lo usa al Señor más, había gente que engañaba y que se ponía a orar, pero ya no porque amaba a Dios, no porque le quería dar la gloria a Dios, no oraba para exaltar al Rey de su corazón, sino que oraba para que la gente dijera, ¡ala! Chucha, ese como ora. ¿Sí? Entonces, cuidado. Eso es mucho cuidado. Nosotros oramos, dice la Biblia, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Dice la Biblia, mas tú cuando ores, ¿cómo lo tienes que hacer? Entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. ¿Sí? Entonces, ¿cómo debe ser el primer ambiente? Porque vamos a ver otros ambientes en la oración. El primero, el más eficaz, diría yo, es el orar, cerrada la puerta en tu cuarto, o si no tienes un cuarto donde puedas estar solo, un lugar donde puedas estar solo, mire, puede ser cualquiera, Él te va a indicar, estar cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, ¿verdad? Porque él está en secreto ahorita, Él nadie lo ve, pero cuando nosotros acudimos por fe a la oración, ese secreto se nos revela, ya no va a ser secreto. El secreto nos va a sorprender y nos vamos a dar cuenta de la bendición de poder acudir al Rey. Entonces, si tú vas a Él a solas, en secreto, entonces dice la Escritura, el Padre que te ve también en secreto y no va a decir nada, Él a su tiempo te recompensará en público. Mira qué maravilloso. Qué precioso, ¿no? Porque esa es la oración, ¿no? Secreto. Si tú sales, no dices nada. Miren, no sales, no dices nada. El Señor te va a recompensar. Y orando, dice el 7, no uséis vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir palabras vanas? Repeticiones. ¿Qué quiere decir esas palabras vanas? Palabras que no ocupan tu entendimiento. Dices, te amo Dios, pero de diente a labio, no de corazón. Porque dice la Biblia que así oran algunos gentiles, personas que no pertenecen al Rey de las ovejas del Señor, que piensan que ellos porque oran van a ser escuchados. Y muchas veces quizá tampoco son escuchados porque la oración de ellos no incluye arrepentimiento. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Entonces, no podemos orar, hermanos, solo por orar, porque hay cristianos ahora que solo falta que se persinen y cumplen con la oración. Una oración debe ser seria, una oración siempre debe ser responsable, porque no nos dirigimos a un ídolo, sino que nos dirigimos hacia el Rey. Y Él se merece temor, se merece respeto, entonces debemos de ser responsables cuando oremos hacia el Señor. Vosotros pues oraréis así. Entonces se menciona la oración del Padre Nuestro, que no vamos a ver hoy, porque yo sé que tú la sabes. Vamos a verla de otra forma. Entonces, número 4. La iglesia de antes practicaba mucho la oración. Ahora escúchame esto que es bien importante. La Biblia habla en Hechos que Pedro fue al templo de la Hermosa a orar a la hora novena, que era las 3 de la tarde, que era la hora de la oración. Y conmigo, la hora de la oración. Nosotros que nos acercamos a Dios, debemos de tener una disciplina de oración. Y mejor, si tienes una hora, un tiempo ya establecido en tu horario para orar al Señor. Eso es bien importante.
¿Por qué? Esa disciplina, ese esfuerzo que tú haces la va a ver el Señor cuando tú estés orando en secreto y el Señor te recompensa en pública. La iglesia primitiva hacía mucho esto. El cristiano debe de practicar la oración con conocimiento de que Él es Dios, eres Rey y que tú eres un ser humano. La oración es una disciplina, hermanos, que debes hacer espiritual. Es una disciplina que debes de practicar, así como el ayuno y el leer la Biblia. Es una disciplina férrea, importantísima, para que no decaigas, ¿sí? Al principio vas a orar sin fuerzas, no vas a saber qué decir, te vas a arrodillar o te vas a acostar como tú quieras y vas a ir delante del Padre y quizá al principio no vas a saber qué decir. Pero yo te invito a que mueras a ti mismo, porque eso requiere la oración. Cuando tú pasas mucho tiempo con Dios, te vas a estar dando cuenta que poco a poco vas a ir muriendo. Entonces tú le entregas a Dios ese tiempo, ¿verdad? Comienzas a orar, entonces tú comienzas a morir. Entonces comienzas a decirle no al pecado y sí a las cosas de Dios. Mira, esto es algo maravilloso. Yo conozco una persona que me dijo, fíjese, pastor, que estamos orando en las mañanas con usted. Nosotros oramos todos los días a las 5:30 por Facebook. Déjame decirte que no es fácil, ¿verdad? Pero hemos visto la mano de Dios. Miren, yo he visto cómo esta persona ha crecido espiritualmente de una manera sorprendente. Ella recibió a Jesús, ella nos mira en oración, ella ora con nosotros siempre y es increíble lo que ha hecho el Señor a través de ella, porque ella se ha entregado al Señor. Entonces el Señor ha comenzado a moldear su vida. Es bien importante, hermano, que tengas una disciplina de oración. Hay oraciones prolongadas y oraciones cortas, ¿sí? El Espíritu Santo te va a ir dirigiendo cómo las puedes hacer. La oración debe de llevar siempre obediencia. Ahora vamos a hablar acerca de la terminología para orar. Hay unas palabras que nosotros utilizamos para orar, depende de las circunstancias que estemos viviendo. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros podemos invocar al Señor. Eso quiere decir que vamos a llamar a su presencia, según Génesis 4:26. Yo les voy a mandar todos estos versos, hermanos, que son bastantes. Los voy a mandar por escritos para que ustedes los puedan leer y los puedan escudriñar. ¿Okay? Yo les voy a mandar este bosquejo para que ustedes los puedan leer y escudriñar. Así que puedes invocar al Señor, decirle, Señor, ven, por favor, visítanos hoy. Esta es una forma de oración que el Espíritu Santo te va a ir dirigiendo para saber cómo mejor puedes orar. Pero si al principio todavía no eres capaz por el momento, entonces ora y Él te va a ir hablando. Cuando tú ores, vas a escuchar emocionantemente cómo es escuchar la voz de Dios. Vas a ver las visiones del Señor, vas a ver la gloria del Señor. Pero tienes que empezar con esa media hora diaria, esos 20 minutos diarios de oración. Y vas a ver que esto se va a convertir en un placer en ti y cómo vas a tú a regocijarte cada día más y más en darle la gloria a Él. ¿Sí? Cuando tú oras, se botan los ídolos. Déjame decirte esto. Si hay un cristiano que no ora, es muy difícil que no tenga ídolos en su vida. Ídolos que le da el primer lugar a otras cosas, al oficio, le da el primer lugar a los hijos, al trabajo. Cuando alguien no ora, es peligroso. Un cristiano que no ora es muy peligroso. Es muy probable que vuelva atrás. Y si tiene privilegios y no vuelva atrás, es probable que actúe en la carne dentro de la iglesia y provoque problemas. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, amados hermanos, invoca al Señor. Es una forma, una terminología para poder orar. Pero es orar siempre, pero es pedir a Dios que Él venga. Es decir, puede decir oración a invocar al Señor o a invocar el nombre del Señor, ¿sí? Se le puede también, a la oración también se le puede llamar súplica, ruego, rogar al Señor. Señor, por favor, cambia, Señor, visítanos, Señor, por favor, te rogamos, te suplicamos, te lo pedimos, por favor, que cambies a mi esposo, que cambies a mi esposa, que transformes a mis hijos, Señor, que los salves, ¿sí? Esa es otra forma de orar. Otra terminología que podemos usar para orar es derramar el alma delante del Señor. Hay veces que nos hemos encontrado en la oración
y nos ponemos a llorar, y nos ponemos a llorar, y nos ponemos a gemir y derramamos nuestra alma con lágrimas delante del Señor. Y esto es algo maravilloso. También podemos, otra terminología puede ser suplicar al Señor. Podemos suplicarle para que suceda algo. Señor, te suplico que en este momento tú nos guardes del mal. Estamos en medio de un gran problema, pero te lo pedimos, por favor. Esta es una súplica también. La súplica va con la humillación para pedirle al Señor. Esto es algo muy lindo, ¿sí? Otra forma de orar es buscar el rostro del Señor. Quiero contarte un pequeño testimonio. Antes, cuando yo oraba hablando, como todos podemos hablar, ¿sí? Entonces, un día me recuerdo yo que tuve una visitación fuerte del Señor y me dijo, mira, te voy a enseñar a orar, ¿sí? Como yo quiero que tú ores. Yo oro mucho así. Y quiero, compartirte esta experiencia para que tú veas la bendición del Señor. Entonces me dijo el Señor, híncate y no digas nada. Solo busca el rostro del Señor. Solo piensa en Él. Piensa en Él. Mira qué maravilloso. Yo creo que este es orar con el entendimiento. Porque Dios ya sabe qué necesitaba, Dios sabe mis súplicas, Dios ya sabía que lo adoraba, que lo amaba, pero Él me dijo, ahora te voy a enseñar otro nivel de oración. Entonces Él me dijo, quédate callado. Tú has visto los salmos, hay unas Biblias que dicen Selah. Entonces el Señor habla el rey David hacía una oración, perdón, y él al finalizar decía Selah. Y Selah viene del hebreo de quedarse quieto y de quedarse callado. ¿Sí? Yo no lo había visto así hasta que me pasó la experiencia. Entonces me recuerdo que pasábamos orando al Señor y él me decía, quédate callado y no digas nada. Y no podía hablar. Mira, fue algo bien lindo, bien especial, algo sobrenatural. Yo me quedaba callado, me quedaba quieto, quedaba orando, no decía nada, pero buscaba el rostro del Señor. ¿Sabes qué pasaba en mi mente? En mi mente pasaban pensamientos, lo que iba a hacer más tarde, lo que iba a hacer en la iglesia, pasaban pensamientos de mi hogar, pasaban pensamientos de deudas, pasaba un montón de pensamientos. ¿Sabes una cosa? El Señor me ayudaba a sujetar todos los pensamientos a la obediencia del Señor. Entonces los pensamientos míos se quedaban en una parte de mi mente y el Señor me ayudaba a enfocarme, ¿sí? Estar enfocado, ayudar a estar enfocado. Entonces ahora, cuando yo adoro, lo primero que hago, porque pasé mucho tiempo en silencio orando, es enfocar, pensando en el Señor. Porque yo creo que el Señor, en mi caso, quería sacar todos esos pensamientos, ¿verdad? Esos pensamientos de preocupación que estaban interfiriendo en la oración. Entonces, yo me quedaba quieto por muchas horas, muchas, pero muchas horas. Me quedaba sin decir nada. Al finalizar me decía, bueno, ahorita sí habla y pide. Pedía, hermanos, en 5 minutos y pasaba en silencio mucho tiempo, pero mucho tiempo. Y el Señor me enseñó a orar así, ¿verdad? Me enseñó a orar así. ¿Sabes una cosa? Busqué el rostro del Señor. Los resultados, hermanos, fueron distintos, fueron mejores. Ahí fue cuando el Señor me comenzó a visitar, realmente a visitar en la oración, a visitar en ver el mundo espiritual, en poder percibir el mundo espiritual, no solo percibirlo, verlo. Mi mente estaba ya lista, está posicionada para ver que el Señor muestre lo que Él quiera mostrar, ¿sí? Por eso dice la Biblia que Pedro estaba en la azotea orando y entró en un éxtasis. Ya su mente ya estaba lista, ya estaba preparada para ser transportada y que vea esos lienzos bajar y escuchar la voz del Señor, hermanos. Lo que pasa es que a nuestra mente entra información basura que hay que sacarla. Y hay que pedir al Espíritu Santo que gobierna nuestra mente para saber orar. Entonces, hermanos, buscar el rostro del Señor, ¿sí? Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Buscar el rostro del Señor. La otra forma que también podemos orar, hermanos, es cuando nosotros elevamos nuestra alma delante del Señor. Dice la Biblia que Juan estaba en el día del Señor, en el Espíritu, en la isla de Patmos. Estaba en el Espíritu, estaba orando, estaba en el Espíritu, él sentía la unción, estaba en comunión con el Señor, estaba exiliado allá. Y él ve unas visiones con Jesús y después se le dice, Juan, sube acá, ¿sí? Sube. A Pablo se le dijo, se dijo, Pablo dijo, conozco un hombre, no sé si en la carne o en el Espíritu, él fue subido al tercer cielo, él subió, él fue elevado. El rey David decía,
elevaba su alma al Señor, ¿sí? Iba delante del Señor. Dice, alzad, oh puertas, vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Así que, hermanos, nosotros podemos, cuando oramos en el Espíritu, nos damos cuenta que nosotros nos elevamos, hermanos, vamos hacia Él, nos presentamos delante del trono. Cuando se escribe Job, dice que cuando comienza a explicar que en una ocasión se presentaban los hijos de Dios delante del Señor y también se presentó Satanás. ¿Quiénes eran los hijos de Dios que se presentaban? Eran aquellas personas que acudían al Señor en oración, que acudían al Señor para adorarle, que elevaban, que estaban concentrados pensando en el Señor, no solo orando, sino que tan solo quizá callados, Selah, en silencio, orando del Señor. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Esta es la primera parte del video. Así que espero que esperes la segunda parte en breve momento. Así que ponemos una pausa. Bendiciones.